Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, queridos hermanos. El título del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana es "De todo corazón". Y esta es una frase que normalmente usamos para enfatizar que no existe una pizca de doblez en nuestras afirmaciones. Es decir, cuando no queremos que quede ninguna duda de lo que estamos diciendo y sintiendo es real, decimos, te lo digo de todo corazón. O a veces queremos expresar nuestros sentimientos y lo decimos, no es que te quiero nomás, no es que te amo, sino te amo de todo corazón. Te aprecio. O cuando agradecemos, te agradezco, decimos de todo corazón. Y llamativamente es una frase que también aparece en la Biblia. Y en el texto que vamos a leer hoy, les invito a que ya puedan ir marcando en sus Biblias en el Antiguo Testamento, 2 Crónicas, capítulo 25. Y este texto nos recuerda que la actitud y la obediencia que tenemos hacia Dios puede ser real, pero no de todo corazón. Llamativamente. Podemos obedecer y seguir al Señor de forma real, verdadera, pero no de todo corazón. Como ocurrió con el personaje cuya historia vamos a leer y de cuya historia vamos a aprender en esta mañana. Vamos a ver la historia de alguien que fue descrito tal vez de la manera en que todos nosotros queramos que nos describan. Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Pero la descripción suya no termina en esa frase, sino que continúa. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no con un corazón perfecto. En otra traducción dice, no de todo corazón. Siempre hablamos de qué queremos que se escriba, ¿verdad? En nuestra tumba cuando partamos. Una frase representativa que nos describa, nos recuerde de tal forma según cómo nosotros hemos sido, ¿verdad? Imagínense, hermano, que en nuestra tumba ahí se ponga, este es un hombre que obedeció a Dios, que siguió a Dios, pero no de todo corazón. Siguió a Dios, pero no de todo corazón. Estamos arrancando un año y normalmente tomamos decisiones o al menos nos proponemos cosas, actitudes, desafíos, metas. Pero como veremos, no se trata tanto de la intensidad con la que comenzamos, sino de la gracia a la que nos aferramos para terminar bien. Tal vez al comenzar un año decimos, bueno, este sí, me olvido de ese año tan difícil, el año pasado, este sí, voy a tomar estas determinaciones, voy a comprometerme a estas cosas. Esta historia nos va a recordar que más que esa intensidad con la que decidimos comenzar un año, lo que importa es que nos aferremos a la gracia de nuestro Dios todo el tiempo. El texto que leeremos es al mismo tiempo una advertencia y un llamado, una advertencia de no malinterpretar la obediencia que Dios requiere de nosotros. En el momento en que nosotros decimos que adoramos y servimos a un Dios de gracia, esto nos lleva a entender la obediencia como dependencia y confianza. ¿Por qué? Porque no tenemos un Dios que nos pone ahí y nos dice, a ver si obedeces acá te quito esto y te castigo allá. No, tenemos a un Dios que ha entregado todo por nosotros por gracia. Entonces la obediencia es sinónimo de confianza permanente y dependencia permanente y total de aquel Dios que ya ha hecho por su gracia todo por nosotros. Entonces el texto es también un llamado a la obediencia de todo corazón, que podemos decir a la dependencia y confianza de todo corazón. Así que quiero leer con ustedes 2 Crónicas, capítulo 25. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranla. Tenemos también ahí en la pantalla. Y aquellos que están viendo desde sus casas, va a salir también el texto en la pantalla. Es un texto largo, es una historia. Por eso es que vamos a leer hasta el versículo 22, casi hasta el final de la historia. Después ya vamos a resumir esa parte final. Así que prestemos atención a una historia muy interesante. Voy a hacer algunas pausas y comentar ya en el medio de la historia porque es una narrativa. Comienza así diciendo la palabra del Señor. 2 Crónicas, capítulo 25. De 25 años era Amasías
cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadam de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón, o no de todo corazón. Primera cosa que, si quieren, podemos marcar ahí. Qué llamativo, una descripción totalmente positiva, pero con un pero ahí al final. Hizo lo recto, aunque no de perfecto corazón, no de todo corazón. Versículo 3, y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Es una cosa que podemos marcar ahí. Él obedece a la ley en relación a este punto. Después vamos a hablar un poquito de lo que pasó con su padre, pero él aquí hace justicia con aquellos que habían asesinado a su padre, pero cumple la ley al decir, no toda la familia, solamente aquellos responsables. Versículo 5. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a la familia les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Y de Israel, el reino del norte, recordemos en esta etapa de la historia que describe el texto, el pueblo de Israel estaba dividido en dos, el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Entonces Amasías era el reino de Judá, era el rey del reino de Judá, el reino del sur, y él tenía 300,000 soldados, pero preparándose para la guerra, él toma otra vez a sueldo a 100,000 de los de Israel. Versículo 7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Otra cosa para marcar aquí, hermano, una verdad maravillosa en medio de esta historia. Porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Repito, en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? En otras palabras, ya les pagué yo, profeta, medio tarde viniste, ¿verdad? Ya desembolsé yo lo que tenía que desembolsar. Segunda parte del versículo 9. Y el varón de Dios respondió, otra cosa para marcar, profunda verdad. Jehová puede darte mucho más que esto. Versículo 10. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín. Obedeció lo que le mandó el profeta para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías sacó su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Estos eran los edomitas, un reino que estaba también al sur de Judá, descendientes de Esaú, enemigos en este entonces de Judá e Israel. Versículo 12, y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Una descripción gráfica, pero con un punto muy interesante. Resalta el hecho de que Israel, con un pueblo menor, con un ejército menor, logró finalmente una conquista prácticamente sobrenatural. Versículo 13. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Orón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación
que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey?, le dice al profeta. Déjate de eso. ¿Por qué quiere que te maten? Le estaba amenazando de muerte. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. En otras palabras, vamos a la guerra. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cerdo que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices, y aquí explica esta frase poética que decía el rey de Israel a Amasías. He aquí, le dice el rey de Israel a Amasías: he aquí, tú dices, he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? En otras palabras, te estás haciendo porque le venciste a este pueblo y pensás que vas a poder contra nosotros. Mejor quédate nomás en tu casa. Pero ¿qué pasó? Versículo 20. Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, el cual es de Judá. Y vamos a leer hasta aquí, hasta el versículo 22. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Hermanos, a partir de esta historia veremos hoy que la obediencia de todo corazón es la obediencia que depende de Dios en todo momento, no solamente al inicio. Vemos hasta la mitad de la historia cómo Amasías obedeció al Señor. Pero de la mitad hasta el final, él finalmente dejó de depender del Señor. Y quiero compartir con ustedes qué significa entonces esta obediencia de todo corazón, que es una obediencia, como vamos a ver, cuando nos gusta lo que Dios nos manda, pero también cuando no nos gusta lo que Dios manda. Es una obediencia cuando las cosas van bien, pero es también una obediencia cuando las cosas van mal. Y vamos a ver en la historia resumida de este rey, de qué manera él fue de hacer lo recto ante los ojos del Señor a desobedecerlo, para que finalmente se diga de él: no lo hizo de todo corazón. Así que vamos a nuestro primer punto. Y recordemos que el libro de las Crónicas en gran parte repite lo que encontramos en el libro de los Reyes. Y es un libro post-exílico, después del cautiverio en Babilonia, que tiene un toque de propósito de sabiduría para el pueblo. ¿En qué sentido? El pueblo tenía que recordar los errores que los habían llevado al cautiverio para no volver a cometerlos. Ese es un propósito del libro de Crónicas. Traer sabiduría recordándole: mira, en esto erramos, por esto sufrimos, no lo volvamos a repetir. Y la obediencia de todo corazón es un punto central para todo hijo de Dios. Y vamos a ver que la obediencia de todo corazón, en primer lugar, es obediencia cuando nos gusta aquello que Dios manda. Primer punto. Hay muchos aspectos de lo enseñado en la palabra de Dios con lo que gran parte incluso de nuestra sociedad no tiene mayores problemas. Ejemplo, los mandamientos. Algunos de ellos, por ejemplo, no robarás. Casi podemos decir, todos estamos de acuerdo en que ese es un mandamiento vital de la palabra del Señor que tiene que ser aplicado en todo lugar. No matarás. Nuestras leyes están en virtud aquella ley primaria del Señor. Es una ley ética, sin la cual tal vez reinaría el caos en nuestra sociedad. Y nadie va a decir: no, yo estoy en contra de eso. Por lo menos mayormente nadie lo hará. El amor al prójimo. No sé si ustedes sabían, hermanos, que cuando el Señor Jesús dijo: el gran mandamiento
es amar a Dios y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo, él estaba citando las porciones de las Escrituras, Deuteronomio, el gran mandamiento, y también Levítico 19:18. En la ley, el Señor ya desde el inicio de su pueblo, Él les había enseñado, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy en día tal vez podemos decir esto es fundamental en nuestras relaciones interpersonales. Que este sea nuestro principio, el amor al prójimo. O al menos diríamos hoy el respeto al prójimo. Nadie va a ponerse en contra de estos mandamientos. Dentro de este contexto también la palabra del Señor en la ley, el Señor ya había mandado a su pueblo un punto muy interesante, el respeto hacia los ancianos. También en Levítico 19, versículo 32, el Señor mandó a su pueblo, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Interesante. Algo que para nosotros hoy es un valor, no desechar a nuestros ancianos, es más, es un valor que parece que se va perdiendo. Era una enseñanza y mandamiento vital desde sus inicios para el pueblo del Señor. Honrarás el rostro del anciano. Las enseñanzas del Sermón del Monte. Muchas de estas enseñanzas hoy todos, casi en su mayoría de nuestra sociedad lo valoran. Es más, hay muchas cosas en la palabra que incluso un cristiano, un creyente alejado, no solamente cumple, sino defiende. Alguien que te va a decir, yo estoy alejado, pero esto yo lo defiendo. Yo no voy a ir en contra de esto. Es más, yo quiero que si yo tengo familia, que ellos sigan este camino. Muchas veces dicen. Aquellas cosas que nos gustan, podríamos decir, cuando hay cosas que nos gustan, la obediencia, entre comillas, es más fácil. Especialmente si no tenemos a la sociedad en contra. Tal vez si la sociedad está en contra de algunos valores, aunque nos guste, va a ser más difícil obedecerlo. Pero mayormente, hoy en día al menos, podemos decir este primer paso de obediencia es algo que no complica tanto cuando nos gusta aquello que Dios manda. Si a nosotros nos mandan a hacer algo que nos gusta o con lo cual no tenemos mayores problemas, lo obedecemos sin problema. Anteriormente a mí no me gustaba tanto ir al súper. Pero después del tiempo de la pandemia, bueno, a mí me tocaba, ¿verdad? No podía ir nadie, no podían ir los chicos. Y comencé a agarrarle el gusto al súper, ¿verdad? Descubrí el poder de poder ir ahí tranquilo, tener un tiempo de relax ahí, ¿verdad? Elegir aquello que a mí me gusta. Y descubrí ese poder. Entonces después cuando me decían, o sea, es que no hay más tal cosa, hace falta ir al súper. Ah, bueno, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Así que hermano, hermanas, si no les gusta ir al súper, tienen que descubrir nomás ese poder de estar tranquilo. Si tenés que irte solo, había sido que da gusto. Entonces cuando te mandan a hacer algo que te gusta, la obediencia no es ningún problema. El rey Amasías demostró su obediencia inicial cumpliendo un artículo muy interesante de la ley. Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y como vimos en la historia, el padre de Amasías, Joás de Judá, fue asesinado, ¿verdad?, por pueblo extranjero, pero en coordinación con algunos de sus siervos. Entonces Amasías lo primero que hace al tomar el reino, él entonces va y hace justicia, diríamos, ¿verdad?, con aquellos que habían asesinado a su padre, los siervos que habían estado participando en el asesinato de su padre. Pero a la familia no, él obedece la ley. Probablemente a él le gustaba esta ley. ¿En qué sentido? Podemos pensar, él era el hijo de un rey. Si algún día se daba la vuelta a la tortilla, él le va a gustar también que no se le acuse por algo que hizo su padre o su abuelo. Él obedeció a esta ley, con la cual probablemente no tenía mayores problemas. Y después la historia nos dice que él preparó un ejército para ir contra los edomitas. Y hasta aquí vemos cómo Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Resalta en la historia cómo él obedeció la ley al no implicar a los hijos de los siervos que habían obrado contra su padre. Veamos el siguiente punto.
La obediencia de todo corazón entonces es obedecer cuando nos gusta lo que Dios manda, pero obediencia de todo corazón es también obedecer cuando no nos gusta lo que Dios manda. Así como muchos no tienen problemas y hasta celebran muchas de las directrices de las Escrituras, así también muchos son prontos en protestar cuando se encuentran con algo que no les gusta y que Dios manda también. Entre algunas de las objeciones comunes que yo siempre escucho están las siguientes. Está bien seguir a Dios, pero ¿por qué formar parte de una iglesia? ¿Para qué ir a la iglesia? Luego dice mucha gente. Cosa que es mandada también en la palabra. A veces en el mismo contexto en donde el Señor manda algo que nos gusta, algo que no nos gusta. ¿Por qué dar para la obra espiritual? Mucha gente protesta y es una de las cosas que más parece, por gran parte por una mala interpretación, pero por otra parte también porque es algo que tal vez no nos gusta y lo manda la palabra. Que seamos nosotros como cristianos quienes sostengamos la obra espiritual. ¿Por qué servir? Y una objeción muy interesante. ¿Por qué cambiar el estilo de vida? Cuando el entorno de una persona que llega a conocer al Señor y se entrega y entrega su vida y comienza a cambiar, el entorno, la reacción del entorno a veces es muy interesante. Dice, está bien que le siga a Dios, pero ¿para qué? Pero tiene que cambiarlo, cómo habla, las cosas que hace. ¿Por qué tiene que dejar ya de hacer las cosas que hacíamos juntos? Y a veces dicen, está bien que le siga a Dios, pero ¿para qué ser tipo país luego, tipo pastor? Dice la gente, ¿verdad? Y esa es la reacción cuando alguien cambia su vida. Entonces fíjense, por un lado, está bien seguirle a Dios, pero cuando hay un mandato que no nos gusta, ¿pero por qué tanto? Pero la obediencia de todo corazón es obedecer a Dios también en aquello que no nos gusta. Y también podemos considerar aquellos mandamientos a veces ignorados y eludidos por muchos de nosotros, aún cristianos comprometidos. Le doy un ejemplo, el perdón, por ejemplo. Estamos comprometidos, venimos a la iglesia, servimos al Señor, cantamos al Señor, adoramos al Señor. Sabemos que el Señor nos manda a perdonar. Pero a veces no nos gusta eso. Queremos esquivarlo. El habla. La lengua. Sabemos que el Señor nos manda esto. A que nuestras palabras sean de bendición. A que la manera en que tratamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, sea de bendición. Y somos comprometidos con el Señor, porque decimos, bueno, yo soy nomás luego así. Yo hablo nomás luego así. Enseguida, aquello que no nos gusta queremos eludirlo, buscar la manera. El modelo bíblico de matrimonio, el modelo bíblico de familia. A veces estamos comprometidos con el Señor, pero esta parte que el Señor nos manda, según su modelo, lo eludimos. La mayordomía integral de la vida, un aspecto, por ejemplo, la salud, es parte de nuestra mayordomía. Cuidar lo que el Señor nos ha dado, honrarle al Señor por cómo lo hacemos. Un aspecto que queremos eludir muchas veces, aún siendo creyentes comprometidos. Nuestra misión de ser testigos, evangelistas. Podemos estar comprometidos sirviéndole al Señor en cierta área, pero callados con esa misión que Él nos ha dado. Aquello que no nos gusta, queremos eludirlo. Pero la obediencia de corazón es obediencia aún en las cosas que el Señor manda y no nos gustan. Amasías, en su afán de asegurarse con la victoria, contrató a 100,000 soldados de Israel, el pueblo del norte, con quien el Señor no estaba según el texto. Una decisión, nosotros podríamos decir inteligente, ¿verdad? Él quería asegurarse de que iba a ir con un buen ejército, una buena estrategia para vencer al enemigo. Y el Señor le manda a un profeta diciéndole, no, que no vayan esta persona, el Señor no está con los israelitas. Esto es como cuando de repente hay una actividad y nosotros nos encontramos con alguien y le decimos, te invito a tal cosa a venir, y después tal vez en la casa o el grupo con lo que nos vamos a reunir nos dicen, no, fulano que no venga, ¿verdad? Y vos tenés que ir otra vez a dar tu cara, vos ya le invitaste y le tenés que decir, no, o sea, es que se canceló la reunión, no sé qué le vas a decir, ¿verdad? No podés irte finalmente. Bueno, algo así ocurrió con estos soldados, entre paréntesis,
soldado muy aguerrido porque ellos se enojaron tanto porque querían ir a la guerra, ¿verdad? Yo diría, bueno, si te pagan y después te dicen andate nomás a tu casa, ¿qué problema hay, verdad? Pero ellos se enojaron grandemente. Pero los motivos de este mandato del Señor tenían un trasfondo muy importante. Y era que el rey conociera la siguiente verdad: en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Prestemos atención, hermanos, los mandamientos de Dios, aquellos que no nos gustan. ¿Por qué? Porque a Amasías no le gustaba este mandamiento, porque él ya le había pagado, ellos ya había armado su estrategia para la guerra, y el Señor le dice, no, yo no quiero que vayas con ellos. Es más, si vas con ellos vas a caer. Entonces él tiene que obedecer algo que él no estaba preparado, que él ya había pagado, algo que no le gustaba. Pero ese mandamiento tenía un firme propósito. Amasías como rey debía depender completamente del Señor. Saber que la victoria no vendría de su fuerza ni de su estrategia, sino del Señor obrando. Y Amasías se preocupa por la plata que él ya pagó, ¿verdad? Como que nosotros ya hayamos hecho un adelanto y después nos dicen, no, deja nomás ya, ese perdiste. Señor, ¿qué voy a hacer con tanta plata que ya le pagué a estos soldados? Y otra verdad que Amasías tenía que entender y que nosotros tenemos que entender. Hermano, ¿estás preocupado? Hermana, preocupada en algún área. Ya hiciste algo. El Señor te dice, no, espera. Esta es la verdad. Jehová puede darte mucho más que esto. Muchas veces, hermanos, la obediencia a la voluntad del Señor nos llevará a perder cosas. Por obedecerle al Señor. Así como Amasías perdió ya su plata. Iba a perder más aún. Y muchas veces nosotros en obediencia al Señor vamos a mirar a nuestro costado y vamos a decir, qué bárbaro, todo lo que toman ventaja y eligen el camino más rápido prosperan sin problema. Y yo acá estoy obedeciéndole al Señor, no pasa nada. Vamos a mirar a nuestro costado y vamos a ver que los prepotentes son los que consiguen las cosas y yo acá esperando en el Señor. Ya se nos vienen esos pensamientos. En obediencia al Señor, yo veo que todos consiguen lo que quieren por los demás caminos y yo estoy acá. Los malos tuercen la justicia, se salen con las suyas. Y yo acá obedeciéndole al Señor. Pero sepamos algo, mis amados hermanos. La obediencia siempre será recompensada con mayor bendición. Jehová puede darte mucho más que esto. Y esto no lo tenemos que entender en lo material, aunque a veces el Señor también en su gracia hasta en lo material nos recompensa, pero no es lo principal. Tenemos que entender que la obediencia siempre resultará en la paz que ninguna moneda puede comprar. Podemos perder y ver que los otros están ganando fuera de la voluntad del Señor, pero la paz de obedecer la voluntad de Dios, nada lo puede comprar. Y esa es la mayor bendición que aquel que obedece al Señor de todo corazón, aún perdiendo, aún en las cosas que no nos gustan, vamos a recibir porque Jehová puede darnos mucho más que esto. Y esa paz no se puede comprar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. ¿Qué hizo Amasías? Obedeció. Aceptó. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Aunque perdió plata, él obedeció. Y hasta aquí bien, la primera parte de la vida de este rey hizo lo recto ante los ojos del Señor. Y ahora vamos a la segunda parte de su vida, que nos habla, en nuestro tercer punto, que la obediencia de todo corazón es una obediencia cuando las cosas van bien. Y en este punto podríamos decir, pero es fácil también obedecer cuando las cosas van bien. Y ¿saben qué, hermano? No es tanto así. En mi ministerio, yo siempre, o al menos la mayoría de las veces yo veo lo contrario. Es cuando las cosas van mal que muchos se acercan al Señor. Amasías venció a Edom, pero rápidamente olvidó quién le había dado la victoria. ¿Le fue bien? ¿Y qué fue lo primero que él hizo?
Llevó los ídolos del pueblo conquistado, que era la costumbre de los pueblos paganos. Más o menos demostrando, porque mira, si yo conquisté este pueblo, eran mis trofeos más o menos. Anteriormente teníamos aquí los trofeos de los torneos ganados, ¿verdad? A veces en nuestras casas lo tenemos ahí recordando, ese trofeo yo gané. Cuando un pueblo conquistaba al otro, llevaba los ídolos para exponerlo ahí, mira, estos son mis trofeos. Y yo lo adoro también a este, mira, ellos me dieron también a mí la victoria, vieron en mí a alguien victorioso. Cayó en idolatría Amasías, rápidamente olvidando quién le dio la victoria y de qué manera. Con desventaja numérica él había ganado. Pero lo primero que él hace es olvidar quién le dio la victoria. Hermanos, sin darnos cuenta, podemos abandonar nuestra obediencia, dependencia, cuando las victorias que el Señor nos ha dado, las convertimos en nuestras victorias. Cuando nuestro bienestar lo convertimos en enfriamiento espiritual. Muchas veces vemos esto. Estamos bien. Y directamente nos enfriamos espiritualmente. Cuando la sabiduría que Dios nos dio, la convertimos como nuestra propia inteligencia. Y cuando la adoración que le debemos al Señor, la convertimos en una religión vacía, que es idolatría. Te pregunto algo, hermano, hermana. Vos que estás aquí, estás viendo en tu casa. ¿Van bien las cosas? Te pregunto. ¿Van bien? Hemos tenido un año difícil. Cuando comenzamos la pandemia también y empezamos con los medios virtuales, vimos mucha gente con miedo acercándose al Señor. Como les digo, cuando las cosas van mal, eso nos recuerda que necesitamos el Señor. Pero te pregunto, ¿van bien las cosas ahora? Tal vez. Cuidado si van bien las cosas. No dejes que tu corazón se envanezca. Mejoraron las cosas. Cuidado. No dejes que tu corazón se envanezca. Hermanos, ¿saben cuál es una de las palabritas más peligrosas que nos pueden decir? Una palabrita. Tiene un riesgo, un peligro casi mortal. ¿Saben cuál es esta palabra? Felicidades. Especialmente para el corazón del Hijo de Dios, esta es una palabra que cuando viene el enemigo quiere entrar también ahí. Felicidades. Qué lindo matrimonio tenés. Qué linda familia. Qué buenos chicos. ¿Cómo hiciste? Mira un poco con felicidades, cómo progresaste. Yo te conocía de antes que no tenía nada. Mira un poco todo lo que lograste, cómo progresaste. Felicidades, qué lindos dones y talentos tenés. Felicidades, cómo te usa el Señor. Y ahí detrás nomás está el enemigo queriendo hacer que nuestro corazón se hinche de orgullo. Cuando en realidad, si hemos llegado a algún punto de nuestras vidas es por la gracia del Señor. Y si hemos alcanzado victoria, es la victoria que el Señor nos ha dado. Con razón el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 12:9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando hablaba del aguijón en la carne que el Señor permitió, el mensajero de Satanás, este apóstol que llevó el evangelio prácticamente a todo el mundo conocido en ese entonces. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo murió con esta realidad. Hasta el final de sus días, él no pudo, como nosotros decimos, saborear de su éxito. ¿En qué sentido? Él siempre tuvo casi una mayor parte de la cristiandad en ese entonces que rechazaba su apostolado. Los corintios, entre ellos. Él tuvo que defender. ¿Por qué? Porque Pablo nunca estuvo con los 12. Y él durante todo su ministerio tuvo que enfrentarse con personas que no reconocían que él fuese quien él decía que era por la gracia del Señor. Entonces Pablo, entendiendo esto, dice, y sí, decía él, más bien de mis debilidades yo me voy a gloriar para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amasías
Se envaneció cuando las cosas fueron bien. No obedeció al Señor de todo corazón. Obedecer al Señor de todo corazón, hermanos, es obedecerlo cuando las cosas van bien. Y obedecerlo cuando las cosas van bien es cuidarnos de que nuestro corazón convierta aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas en algo que nosotros lo hicimos. Y esto nos lleva a nuestro último punto y vamos terminando. La obediencia de todo corazón es también obediencia cuando las cosas van mal. Y como le estaba diciendo, muchas veces son las situaciones difíciles y las pruebas las que nos acercan al Señor. Y en realidad muchas de estas ocasiones es en realidad Dios en su amor y misericordia acercándose a nosotros. Pero algo pasa en medio de las pruebas y dificultades. Buscamos al Señor, pero nos encontramos ante la posición de tener que tomar una decisión. Y aquí está el punto central de lo que significa obedecerle al Señor de todo corazón. ¿Qué hacemos en medio de la situación difícil cuando Dios nos pide que cambiemos y nos rindamos a Él? Amasías había dejado ir a los israelitas, así como el profeta le había dicho, y estos se fueron a destruir el pueblo y mataron a 3,000 del pueblo de Judá. Es decir, la obediencia al Señor finalmente produjo esto. Y te pregunto, hermano, hermana, que está viendo ahí en tu casa, ¿te parece familiar esto? ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿Me comprometí a Él? Viene una prueba grande. Y muchos piensan, pero Señor, ahora que te estaba buscando, mirá lo que me pasa. Amasías se encuentra con la prueba más grande para su corazón. Obedecer al Señor en esa circunstancia. Él ya había pecado llevando a los ídolos, pero el Señor en su misericordia le manda a otro profeta, llamándole a arrepentirse. Pero el rey no oye, es más, le dice al profeta, mira, andate porque si no te matamos, más o menos le estaba diciendo. ¿Quién te puso a vos como mi consejero? Interesante, hermano. Por eso yo le decía, las situaciones difíciles nos ponen ante la decisión y dos caminos. O nos humillamos delante de Dios o nos sometemos al diablo. Santiago habla de algo así. En Santiago 4, 6 al 10 leemos esto. Pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, el camino para la humildad es el camino de la humillación. ¿Cómo aprendemos? La humildad no se aprende leyendo, repitiendo. Tengo que ser humilde, tengo que ser humilde. Humildad se aprende en la humillación. Y cuando estamos en humillación es donde tomamos la decisión. O lo convertimos, o dejamos que el Señor lo convierta eso en nuestra vida en humildad, o nos volvemos más soberbios. Y Santiago decía, sométanse a Dios, resistan al diablo. Es decir, si nos sometemos a Dios o no nos sometemos a Dios, nos sometemos al diablo. O nos humillamos o nos envanecemos y nos enorgullecemos. Amasías hizo lo último. Se enorgulleció y rechazó la reprensión de Dios por medio de su profeta. Interesantemente en el texto, en Segunda de Reyes, el texto paralelo a esta historia de Amasías, ahí en la frase donde dice aquí, de todo corazón, hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no de todo corazón. En Reyes está no como su padre David. ¿Y qué pasó con David? Él también pecó. A él también le vino un profeta. Pero ¿cuál fue la diferencia? Ahí entendemos qué significa de todo corazón. Él aceptó la reprensión del Señor y se arrepintió. Amasías le dijo al profeta y al Señor, déjame. ¿Qué pasó después? Él fue, se enfrentó a Israel y perdió. Fue derrotado. Y su final fue triste. No obedeció de todo corazón. El profeta Jeremías, o el Señor por medio del profeta, decía en Jeremías 29:13,
Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo le buscamos al Señor? Se puede decir nosotros sí obedece a Dios, pero no de todo corazón. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta búsqueda, mis queridos hermanos, no radica en nuestra fuerza, sino en nuestra respuesta, en nuestra confianza en el obrar de Dios. Y te pregunto, ¿es tu obediencia de todo corazón? La obediencia de todo corazón es obediencia cuando nos gusta aquello que Dios nos manda. Pero también cuando no nos gusta aquello que Dios nos manda hacer y hasta podemos perder por obedecer. La obediencia de todo corazón es cuando las cosas nos van bien. Que a veces es muy sutil. Pensamos que estamos bien, que estamos obedeciendo, pero nos enorgullecemos y olvidamos que es el Señor quien nos da la victoria. Y obediencia de todo corazón es finalmente y puntualmente obedecerlo a Él cuando las cosas no van bien. Porque es ahí donde tomamos verdaderamente la decisión, Señor, me rindo a ti o no. Y el camino a esta obediencia, con esto termino, hermanos, quiero decirles, no es nuestra determinación intensa. Tal vez al escuchar el mensaje lo primero que nosotros pensamos es, sí, Señor, yo te voy a obedecer de todo corazón. Este no es el camino. El camino para una obediencia de todo corazón, ¿saben cuál es? Es una oración. El camino a la obediencia de todo corazón es una oración. ¿Cuál es esta oración? Tenemos en el Salmo 139, versículos 23 y 24, el salmista oraba al Señor diciéndole, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Nos vamos a equivocar si nosotros hoy decimos, Señor, yo me entrego a ti de todo corazón. Y estamos haciéndolo con nuestra fuerza, con la intensidad de nuestra determinación. Tal vez sea parte. Pero lo más importante para una obediencia de todo corazón es decirle a Dios, mira mi corazón, Señor, ¿qué hay? Y encamíname, guíame en tu camino eterno. Porque ahí cuando oramos esto estamos diciendo, Señor, mi corazón es tan engañoso. Tiende tanto a desviarse. Tiende tanto a enorgullecerse. Examíname, Señor. Pruébame. Y guíame en tu camino eterno. Ese es el camino de la obediencia de todo corazón. Porque la obediencia a un Dios de gracia, recordemos esto, hermano, es dependencia, es confianza. Nos radica en nuestras fuerzas, radica en aferrarnos a la gracia de ese Dios quien ha prometido ir con nosotros y estar con nosotros. Te invito a que puedas inclinar la cabeza, cerrar los ojos. Y te pregunto otra vez, ¿es tu obediencia de todo corazón? Y te animo a que puedas pensar. Tal vez obedeces cuando las cosas te gustan sin mayores problemas. Hoy te pregunto, ¿estás obedeciendo en aquellas cosas que no te gustan y que sabes que el Señor te manda? Te pregunto eso. Pregúntate eso. Te pregunto, ¿van bien las cosas? ¿De qué manera se ve reflejada tu obediencia ahora que van bien las cosas y van mejorando? No olvides que la victoria viene del Señor. Él es quien tiene poder para ayudar o derribar. Él puede darte mucho más. Y si estás en medio de una crisis, una prueba, este es el momento de probar tu corazón. Es el momento de determinar, ¿vas a someterte a Dios o vas a someterte al enemigo que lo único que quiere es que tu corazón se enorgullezca? ¿Vas a humillarte y dejar que esa humillación se convierta en humildad o vas a endurecerte? Por lo tanto, mi amado hermano, hermana, oremos hoy al Señor que nos examine, nos pruebe y nos guíe a su camino
Porque esta es la manera de obedecerle y amarle a Él de todo corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que están aquí y aquellos que están en sus casas. Señor, ¿cómo deseamos no seguirte solamente, sino hacerlo de todo corazón? En aquello que nos gusta, en aquello que no nos gusta, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Pero entendemos, Señor, que esto no ocurre con nuestras propias fuerzas. Por tanto, te pedimos como el salmista, Señor, examina nuestro corazón. Prueba nuestros pensamientos. Ve si hay en nosotros camino de perversidad, Señor, y guíanos tu camino eterno. Para que verdadera y completamente, Señor, podamos seguirte de todo corazón. Gracias te damos, Señor, porque tu gracia opera en nosotros por medio de tu Espíritu siempre. No queremos rechazar tu consejo, ni queremos rechazar, Señor, tu exhortación, ni tu disciplina. Guíanos a tu camino de verdad y a tu camino eterno, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.